¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Nosotros somos estudiantes de la Universidad de la UPC. En este caso le vamos a hacer entrevista a Gerardo, ¿no? Él ocupa el puesto de jefe de operaciones en la empresa de Saga Falabella, ¿no? Gerardo, por favor, ¿podrías presentarte para que te puedan conocer los demás? Hola, sí, buenos días. Mi nombre es Gerardo Alvarado. Actualmente soy jefe de operaciones en Saga Falabella, de Salaberry. Ya. Bueno, para comenzar, voy a comenzar yo haciendo la entrevista en este caso y vamos a seguir así consecutivamente con mis demás compañeros, ¿no? Eh, ¿Podrías contarnos brevemente sobre ti, sobre tu rol, tanto en el equipo que lideras en la empresa de Saga? Sí, bueno, tengo ahora a cargo la gestión integral del piso de venta y del soporte de la tienda. Mi rol se centra en asegurar la correcta ejecución de los procesos, ¿no? La disponibilidad de los productos, la calidad de servicio y el cumplimiento de todas las indicaciones. Lidero un equipo conformado por supervisores, asistentes de reposición, operadores de almacén y personal de apoyo en las cajas y en los servicios, ¿no? Ok. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en la empresa y bueno, en este puesto que nos comentas? Aproximadamente llevo unos 6 años en Saga Falabella. Los primeros 3 años fueron en posición de supervisión antes de asumir la jefatura actual, ¿no? ¿Qué aspectos tú consideras más retadores como líder, ¿no? En tema de operaciones en esta tienda por departamento, ¿no? Bueno, diría que el mayor reto es coordinar los múltiples procesos críticos, ¿no? Pero simultáneamente, ¿no? Siempre trato de garantizar la continuidad operativa, incluso en los momentos de alta afluencia, ¿no? Trato de gestionar equipos numerosos y heterogéneos, también demanda una supervisión cercana y constante, ¿no? ¿Qué, qué te motiva a ti a asumir ese rol, tanto en el tema de liderazgo? Bueno, diría que me motivó el dinamismo del sector, ¿no? Y la oportunidad de generar impacto directo en la experiencia del cliente. En retail, el efecto de una buena gestión se ve de inmediato, ¿no? Claro, en tema de las ventas que deben realizar por tienda, supongo, ¿no? Sí. Eh, para mi siguiente pregunta, para después darle paso a mi compañero, es ¿cuál ha sido tu mayor aprendizaje desde que has ingresado en la empresa de Saga que nos comentas? Creo que mi mayor aprendizaje ha sido de que entender que se requiere equilibrio, ¿no? Entre estructura y flexibilidad. Los procesos sólidos, pero siempre con la capacidad de una adaptación rápida. ¿Qué tal, Gerardo? Un gusto. Te saluda Sebastián nuevamente. Hola. Mi primera pregunta es, ¿cómo describirías tú la evolución de Saga Falabella en el Perú? Creo que ha pasado de ser una tienda tradicional, ¿no? A un referente omnicanal, ¿no? Siempre integrando plataformas digitales, mejorando la experiencia y ampliando las categorías. Así es, vemos el crecimiento que ha tenido la empresa como tal en el Perú. Y por eso también te quería preguntar, ¿cuál consideras tú que es el propósito actual de la empresa ahora? ¿Qué es lo que están Eh, buscando? di- sí, diría que es brindar una experiencia de compra integral, moderna y confiable, siempre combinando la eficiencia operativa, ¿no? Con satisfacción del cliente. Y de una manera breve nada más, coméntame, ¿cómo está estructurada la organización? Bueno, la empresa se compone de diversas gerencias, ¿no? Comercial, operaciones, logística, recursos humanos, finanzas, experiencia del cliente y omnicanalidad. Las tiendas replican esta estructura a nivel operativo. Bien, ¿y cómo ha impactado la digitalización en los procesos operativos? Diría que ha permitido mayor control de inventarios, reposiciones más ágiles y coordinación más eficiente con logística. También mejoró la velocidad de atención y la toma de decisiones, ¿no? Basadas en datos.
Y obviamente que después de la pandemia, ¿qué transformaciones has notado tú en la empresa? Diría que se fortaleció el modelo omnicanal, ¿no? Incrementándose el despacho en tienda, el retiro en tienda y la sincronización del inventario físico y también digital. Y Gerardo, para saber un poco de tu trabajo ahora, tú como jefe de operaciones, ¿cuáles son las funciones principales que tienes en el área? El control de inventarios, reposición y exhibición, también la gestión de los almacenes, la supervisión de cajas y servicios, la seguridad también operacional, también el cumplimiento de estándares y siempre asegurando una experiencia buena al cliente, ¿no? ¿Y qué áreas son las que se relacionan más directamente con operaciones o con tu trabajo? Comercial, logística, el servicio al cliente, la prevención de pérdidas y recursos humanos. Bueno, también la coordinación es constante, ¿no? Mediante reuniones diarias y reportes. ¿Y tú qué prácticas consideras clave o primordiales para mantener la eficiencia en una alta afluencia, por así decirlo? Diría que la planificación anticipada, una reposición escalonada también y siempre supervisando, una supervisión fuerte, ¿no? En piso durante las horas punta. Aproximadamente, Gerardo, ¿cuántos trabajadores tienes a tu cargo? Entre 35 y 45. También todo va a depender de la temporada, ¿no? ¿Y cuáles son sus principales competidores? Ah, es Ripley o Esle. Y en omnicanalidad también marketplace digitales, ¿no? Claro. Y tú como jefe de operaciones y con un puesto notorio en la empresa, ¿qué es lo que diferencia a Saga de sus competidores o del resto? Los procesos sólidos, la integración físico-digital, también la variedad de productos. También tenemos programas de fidelización y estandarización del servicio, ¿no? Ahora, antes de darle paso a mi compañero, ¿qué retos se enfrentan en el crecimiento del e-commerce? La sincronización en tiempo real, ¿no? Del inventario y de adaptación a picos de pedidos sin descuidar siempre la operación física. ¿Qué tal, Gerardo? Soy Luciano. Bueno, te quisiera hacer un par de preguntas, ¿no? ¿Cómo describiría tu estilo de trabajo? ¿Cómo, disculpa? ¿Cómo describirías tu estilo de trabajo? Diría que es ordenado y bien orientado a los procesos, ¿no? Siempre con una flexibilidad para poder adaptar rutinas cuando la operación lo requiera. Ok, pero ¿es un poco más estructurado o flexible? Diría que es estructurado, pero con una apertura para ajustes rápidos ante situaciones imprevistas. ¿Y cómo equilibra la orientación al detalle con la rapidez de decisiones? Bueno, uso checklist como guías y priorizo por criticidad, ¿no? Si se necesita rapidez, actúo con la información disponible. Claro, ¿y cómo maneja más o menos la presión con varias áreas que solicitan soporte? Priorizo por impacto operativo, ¿no? Y siempre mantengo comunicación clara sobre los tiempos y prioridades que hay. Y más o menos cómo reacciona emocionalmente ante problemas fuertes. Bueno, trato siempre de mantener la calma y analizo la causa, ¿no? La raíz antes de poder actuar también. Bueno, y con la relación que tiene usted con el equipo, ¿se considera cercano o reservado? Bueno, diría que cercano en lo profesional, ¿no? Accesible, pero siempre manteniendo límites, ¿no? Para asegurar la objetividad. ¿Y cómo manejaría con los conflictos? Trato siempre de promover el diálogo directo, escucho siempre las ambas partes, ¿no? Y actúo según la evidencia y las políticas. Ok, perfecto. ¿Qué rasgos suyos aportan a un clima laboral, no? Diría que la serenidad, la transparencia y siempre que estoy dispuesto a escuchar. Ok, perfecto. Y por último, bueno, quisiera saber algún ejemplo, ¿no? De reciente de liderazgo. Bueno, diría que durante esta última campaña reorganizamos turnos, ¿no? En un tiempo récord, ¿no? Porque también había falta de personal. Pero siempre la comunicación, mm,
constante evita la caída, ¿no? En los indicadores. Ok, perfecto. Bueno, sí, mi otro compañero. Muchas gracias. ¿Qué tal, Gerardo? Buenos días. Con respecto a los valores y alineación corporativa, ¿qué valores personales consideras fundamentales en su vida profesional? Bueno, diría que la responsabilidad, la integridad, la justicia y orientación al cliente. ¿Y de qué manera estos valores se evidencian en su estilo de gestión y toma de decisiones? Diría que en decisiones transparentes, ¿no? Siempre trato de ser equitativo y buscar siempre la eficiencia operativa. Entiendo. ¿Y qué valor corporativo le resulta más retador de aplicar en el día a día y por qué? Diría que la honestidad en situaciones de error, ¿no? Porque requiere comunicar siempre fallas aunque afecten los indicadores. Además, desde tu perspectiva, ¿los colaboradores reflejan y viven los valores de la organización? Diría que en general sí, aunque siempre hay oportunidad de refuerzo. Y por último, en relación a este tema, ¿puede compartir una situación en la que una decisión haya estado guiada claramente por sus valores? Bueno, ante una irregularidad de inventario, prioricé la transparencia, ¿no? E inicié un proceso formal, pese a la presión de los resultados. Gracias. Para seguir con esta entrevista, mi siguiente pregunta sería, ¿cuáles son tus tres principales fortalezas en la cual tú puedes tener para este puesto? Diría que la gestión operativa eficiente, la comunicación clara y la resolución de problemas. Excelente. En este caso, mi siguiente consulta sería, ¿qué proyecto complejo bueno, en este caso tú has liderado, ¿no? ¿Algún proyecto que tengas? Bueno, la reorganización del proceso, ¿no? Reposición en campaña de fin de año, reduciendo tiempo y evitando los quiebres. Ujú. ¿Qué herramientas utilizas para analizar las operaciones? Dashboards, reportes de inventario, auditorías internas y una supervisión directa en piso. Excelente, Gerardo. En este caso, eh, ¿cómo identificas tú las brechas de desempeño? Bueno, mediante indicadores individuales, ¿no? De observación y retroalimentación de los supervisores. ¿Qué aspectos crees tú que puedan, en este caso, fortalecer? Bueno, diría que la delegación estratégica y el manejo del estrés en las temporadas altas. Excelente. Y bueno, para continuar, ¿qué habilidades blandas consideras que son esenciales? Bueno, considero que es el liderazgo, la escucha activa, el manejo de conflictos y el pensamiento crítico. Mm. Bueno, esta es mi última pregunta para darle paso a mi compañero. En este caso, ¿qué capacitación recientemente has tú podido realizar como el cargo que ocupas, ¿no? Sí, un curso de liderazgo situacional, seguridad operacional y también una de gestión omnicanal. Perfecto, Gerardo, muchísimas gracias. Para continuar con la entrevista, queríamos saber cómo manejas tú las emociones en días de alta carga. Bueno, diría que uso técnicas de respiración, ¿no? Siempre priorizo las tareas críticas y trato de mantener siempre una comunicación constante. Perfecto. ¿Y qué tan fácil es para ti identificar las emociones del equipo? Bueno, lo considero un punto fuerte, ¿no? Trato siempre de observar el lenguaje corporal y el tono y el desempeño. Y en el caso de que existan emociones fuertes, ¿cómo lo gestionas? Trato de escuchar, mantener la calma y orientando siempre hacia las soluciones, ¿no? Genial. Se sabe que normalmente en los trabajos
cierto estrés. Entonces, en su caso, ¿cómo evita transmitir este estrés al equipo normalmente? ¿Cómo? Perdón, disculpa. ¿Cómo evitas transmitir el estrés al equipo normalmente? Trato de hacer pausas breves y mantengo un tono siempre estable, ¿no? Creo que la serenidad siempre es clave en retail. Sí, totalmente. Y en tu caso, ¿qué señales observas como indicio de burnout? Bueno, los errores repetitivos, la baja energía y la irritabilidad también, ¿no? Genial, Gerardo. Para continuar con la entrevista, también queríamos saber, en su caso, cuál es la motivación principal en su rol. Bueno, diría que ver los resultados concretos, ¿no? Y asegurar siempre una buena experiencia al cliente. Ok, y como jefe de operaciones, ¿qué factores le generan más estrés? Bueno, diría que los picos de afluencia, ¿no? Los quiebres de stock y también la falla de los sistemas. Ok, genial. Y en ese caso, ¿cómo maneja el estrés? Bueno, creo priorizándolo, delegándolo y tratando de tener una comunicación directa y acompañar al equipo. Perfecto. ¿Y cómo diría usted que es su nivel de satisfacción laboral en este momento? Bueno, diría que es alto. El dinamismo del rol es retador, ¿no? Informativo. ¿Y cuál considera usted que son las competencias por reforzar en general? Diría que es la delegación estratégica y el análisis predictivo. Ok, perfecto. Muchas gracias. Ahora va a seguir mi compañero con la entrevista. Bueno, tal Gerardo, de nuevo. Quisiera hacerte unas breves preguntas. Quisiera saber cuál es tu estilo de comunicación. Bueno, diría que es directo, claro y siempre orientado a los objetivos. ¿Cómo maneja los colaboradores que son resistentes al cambio? Bueno, trato siempre de explicar los motivos, ¿no? Muestro los beneficios y trato de siempre de supervisar la adaptación. ¿Y cómo asegura esa comprensión del equipo? Bueno, doy las instrucciones por escrito o también demostraciones en piso, ¿no? Y siempre tratando de verificar la retroalimentación también. ¿Y usted, cuánto es la frecuencia que hace feedback? Semanal de forma formal y diaria de manera operativa. Ok, perfecto. Entonces, Gerardo, ahora vamos a tocar un punto muy importante que son para las empresas y para los trabajadores, que es el clima laboral. Tú como jefe de operaciones, ¿cómo evalúas que es el clima actualmente? Bueno, diría que aproximadamente un 80%. Ya, ¿y qué factores son los que influyen más? Diría que la carga operativa, el liderazgo, bueno, y la comunicación y las relaciones internas también. Tú como jefe de operaciones que llevas a cargo a muchos trabajadores como tal, ¿cómo detectas eh, problemas o un deterioro en el clima que no afecten de manera positiva? Bueno, por los casos de irritabilidad, quejas o también los errores recurrentes. Y es muy importante saber sobrellevar eso, entonces quisiéramos saber qué prácticas utilizas tú para poder mejorar. Bueno, reconocimientos internos, capacitaciones y seguimiento constante. Excelente, Gerardo. Hemos tenido una entrevista con mucha información en la cual nos brindas tú. Voy a seguir con las preguntas. Me parece algo muy interesante todo lo que comentas, ¿no? Mayormente, sí, pues para fin de año siempre me imagino que debe ser una carga muy pesada para ti como jefe de operaciones porque llevas a muchos trabajadores, como le mencionaste, a tu cargo, ¿no? En este caso, eh, ¿cómo evalúas o qué medios evalúas tú para el tema del onboarding? Bueno, diría que es funcional, pero con necesidad de mayor acompañamiento, ¿no? En los primeros días. Ok, Gerardo. ¿Qué momentos del onboarding
son más críticos para ti? Diría que el primer día, la primera semana operativa y evaluaciones trimestrales también. ¿Qué mejoras tú podrías proponer para todo esto lo que hemos estado conversando, ¿no? En esta entrevista que ha sido muy, muy satisfactoria para nosotros para poder realizar un trabajo bien hecho. Bueno, diría que el refuerzo en el acompañamiento práctico, ¿no? Y tratando de dar una mayor claridad de expectativas desde un inicio. Excelente, Gerardo. Estas han sido mis preguntas hacia ti. Le voy a dar el pase a mi compañero para que pueda terminar en este caso, en esta entrevista que ha sido muy satisfactorio para nosotros y de antemano agradecerte. Gerardo, a ver, con relación a la gestión y algunas propuestas de mejora, ¿qué oportunidades de mejora identificas? Bueno, la estandarización de procesos, también la mayor digitalización y un fortalecimiento del liderazgo intermedio, ¿no? Considerando estas oportunidades, si tuvieras que establecer un orden de prioridad, ¿qué cambios consideras absolutamente necesarios para evaluar el desempeño y la eficiencia del área de manera inmediata? Bueno, en optimizar los turnos, mejorar los sistemas de control y reforzar siempre la comunicación entre todas las áreas. Entiendo. Y pensando en la implementación de estas mejoras, ¿qué recursos, herramientas o apoyos institucionales consideras indispensables para que estos cambios se ejecuten de forma efectiva y sostenible? Bueno, diría que una mejor tecnología, una dotación temporal y programas formativos también. A ver. Ahora, para cerrar, mirando hacia atrás y evaluando tu trayectoria en este rol, ¿cuál o cuáles dirías que han sido los aprendizajes más significativos o transformadores que ha adquirido en términos de liderazgo, gestión y adaptación al entorno? Bueno, diría que la adaptabilidad, el manejo emocional y el liderazgo basado en el ejemplo son bien esenciales. Y pensando en quienes aspiran a ocupar posiciones de liderazgo, ¿qué mensaje, consejo o recomendación les darías basado en tu propia experiencia enfrentando retos reales dentro de la organización? Bueno, les diría que el retail exige disciplina, ¿no? Disciplina, flexibilidad y cercanía siempre con el equipo. Ya, y finalmente, con relación a su desarrollo profesional, ¿qué metas, proyecciones o próximos pasos tiene contemplados para los años que vienen dentro de tu carrera? Bueno, tratar de asumir responsabilidades mayores, ¿no? Y posiblemente a nivel regional ahora. Entiendo, Gerardo, muchas gracias. Gerardo, queríamos agradecerte, ¿no? Por esta entrevista a lo largo, bueno, nuestra segunda entrevista que tenemos hacia ti. Ha sido un gusto poder contar contigo en todo para nosotros ciclo, por decirlo así. Si alguno de mis compañeros desearía agradecer, por favor, para darle el pase. Claro, Gerardo, bueno, aquí Sebastián, al igual como dijo Ariana, agradecemos mucho tu apoyo que has tenido durante todo el ciclo para apoyarnos en este trabajo que hemos tenido. Eres una persona muy amable, se nota tus buenas vibras y tu buena actitud. Esperamos que te vaya bien en tu trabajo también. Y nada, muchos éxitos para ti y bueno, para mis compañeros igual. Dale, no, muchas gracias a ustedes y por haberme avisado, ¿no? Por toda esta entrevista también. Sí, Gerardo, queríamos agradecer tu disposición y tu disponibilidad y no sé si hay algo más que quisieras acotar de repente que en la entrevista no lo pudiste decir o algún consejo que tendrías en general. Bueno, diría que siempre que esté en un trabajo que traten de dar el 100% de ustedes, pues, ¿no? Ok, Gerardo, muchas gracias por ese consejo. Volver realmente a agradecerte, ¿no? Por esta entrevista que hemos tenido hacia todos. Nos despedimos nosotros. Ha sido un gusto conocerte, saber de ti, más que nada en tema laboral.
y como persona, ¿no? Mm, bueno, vuelvo a repetir, ha sido un gusto y bueno, nos vemos. Hasta luego. Chao, cuídense. Muchas Gracias. gracias.